territorio de Arizona, primavera de 1874. El calor no murmuraba, rugía desde las rocas rojizas, a través de la arena reseca y hasta los maderos torcidos del fuerte Fallon. El fuerte era más huesos que fortaleza, un vestigio de una guerra en la que ya nadie creía, vigilado por soldados a los que habían enviado allí porque no los querían en otros lugares. El viento era seco, los árboles quebradizos y lo único que parecía prosperar eran los buitres y las arañas. Allí vivía León, si es que lo que hacía podía llamarse vivir. No estaba exactamente en la nómina del ejército, ni usaba sus colores. No hablaba con nadie, no por arrogancia, sino porque su garganta ya no podía hacerlo. Contaban que había gritado una vez, hace mucho tiempo, en cautiverio, hasta que su voz se rompió y se perdió para siempre. Desde entonces, solo reinaba el silencio, y de vez en cuando el raspado del carbón sobre el papel, o las señas toscas que usaba con aquellos pocos que habían aprendido a comprenderlo. Nadie recordaba de dónde provenía, pero todos sabían lo que había hecho. 6 años atrás, entró solo al fuerte con un soldado herido sobre su espalda y 2 flechas clavadas en su propia pierna. Nunca explicó dónde encontró al hombre ni cómo logró evadir las partidas enemigas. Solo lo dejó en la tienda médica y se alejó, dejando un rastro de sangre a modo de migas. El soldado sobrevivió. León se quedó. Nadie se lo pidió. Construyó una choza al borde del cañón, no dentro de las murallas del fuerte, pero lo suficientemente lejos para que los guardias pudieran fingir que no estaba allí. Estaba hecha con madera recuperada y cubierta con pieles de animales, y algunas noches veían la luz del fuego parpadear entre las rendijas como un latido fantasmal. Nadie se atrevía a acercarse a él a menos que necesitara algo, principalmente rastreo o algún tipo de rescate que no podías esperar ni siquiera con oración. Nunca pidió pago ni rechazó una tarea, pero nadie lo vio dormir dentro de la choza. No tenía caballo, ni familia, ni cama. Su único compañero era un ave negra del tamaño de un buitre que giraba sobre su refugio al amanecer y se posaba en su hombro al anochecer. Los soldados lo llamaban el explorador cuervo. Nadie usaba su nombre verdadero, no porque no lo supieran, sino porque decirlo parecía pedir un juicio. El día que ella llegó, León regresaba del sendero de la cordillera de Sal, donde había pasado 2 días encontrando los huesos de un niño robado durante una incursión. Llevaba los huesos envueltos en piel de ciervo. Los dejó en el porche de la iglesia al amanecer y bajó al pueblo sin esperar a ver quién los encontraría. No era su carga explicar nada. Pasó junto a la horca que construían en la plaza, aunque la madera aún estaba verde y astillada, como si nadie esperara realmente usarla. Soldados y habitantes se aglomeraban cerca de la oficina de correos, algunos burlándose, otros incómodos, y la mayoría simplemente mirando porque el calor había ralentizado todo hasta hacerlo casi inmóvil. Ella estaba en el centro, con las manos atadas detrás de la espalda, un lienzo burdo sobre los hombros y manchas de sangre seca en el borde de su vestido. Sus labios estaban agrietados y el cabello pegado con polvo, pero permanecía erguida sin mostrar ni orgullo ni sumisión, simplemente quieta, como un poste esperando el rayo. Un soldado leía una lista de cargos con voz aburrida y nasal: destrucción de propiedad, rechazo de un contrato matrimonial legal, resistencia a la autoridad civil. Se escuchó una risa incómoda. La joven, de no más de 19 o 20 años, no decía palabra, no discutía, no lloraba. Cuando el oficial anunció la sentencia, colgamiento al amanecer,
ella solo parpadeó lentamente, como si tradujera esas palabras en algo que pudiera comprender. León no se detuvo. Avanzó, levantando polvo con sus botas, con un paso ni acelerado ni pausado. No tenía nada que hacer allí. Pero el pájaro se soltó de su hombro. Fue eso lo que llamó la atención. Las alas negras extendiéndose por toda la plaza y su grito cortando el silencio como un aviso. Dio una vuelta y se posó en la barandilla cerca de ella. Ella no se inmutó, en cambio, se volvió hacia él, hacia el movimiento y luego hacia León. Su mirada no suplicaba ni acusaba, contenía algo más, reconocimiento, como si intentara recordar un nombre que había conocido pero no pronunciaba desde hacía años. León se detuvo. No era por ella, tampoco por el pájaro, ni por el sinsentido de aquella frase o el teatro de una justicia falsa. Se detuvo porque, en ese instante preciso, algo cambió, no en el aire, sino en su pecho, algo que no había permitido moverse durante más de una década. Era como el inicio de una tormenta que aún no estallaba. El oficial lo miró con desconfianza. «¿Necesitas algo, explorador?», dijo con menos valentía de la que quería mostrar. La gente del pueblo se movió, intercambiando miradas entre León y el condenado. Alguien susurró: «¿No es mitad apache?». Otro añadió: «Es salvaje, mejor no te acerques». León no los oyó, o tal vez sí, pero simplemente no le importó. Dio un paso adelante, luego otro, hasta quedar a 1,5 metros de ella. Ella alzó la mirada. Sus ojos eran extraños, ni claros ni oscuros, sino del color de la ceniza fría, como algo que había ardido con mucha fuerza y rapidez. Su boca se movió, casi sonriendo. «Casi». Murmuró algo, pero el viento se lo llevó. León metió la mano en su abrigo y sacó una tira de tela roja. Para los soldados era insignificante, para él era sagrada, un resto de un juramento de sangre, de un código ancestral. La ató con delicadeza a su muñeca, se volvió hacia la multitud y colocó 2 dedos sobre su corazón. Luego extendió la mano hacia ella con la palma abierta. Era un rito más antiguo que las orcas, más antiguo que el pueblo, incluso que las fronteras trazadas sobre la tierra. Entre los apache era un gesto de reclamo, no de propiedad ni conquista, sino de unión. Un alma declarando parentesco con otra. El oficial tartamudeó: «Está condenada, ha sido sentenciada», insistió. León no se movió, solo señaló el paño rojo y luego a sí mismo. Después, por primera vez en años, usó sus manos para comunicarse. «Ella es mía, esposa». El silencio fue más penetrante que cualquier bala. El caos estalló. Algunos gritaron blasfemias, otros pidieron una nueva audiencia, pero nadie se atrevió a detenerlo. El sacerdote, pálido y tembloroso, murmuró que había visto el símbolo antes, entre las tribus antiguas, que interferir violaría todos los tratados vigentes, que si el fuerte permitía una ejecución ahora, habría guerra. León se volvió. Ella lo siguió. El paño rojo ondeaba con el viento detrás de ella como una herida que se negaba a cerrarse. Se alejaron, sin ir cogidos de la mano, ni con triunfo, solo firmes, juntos, como 2 fantasmas que se habían encontrado en el último lugar donde alguien los esperaba. Nadie les detuvo. Nadie comprendió lo que acababa de cambiar. Pero en algún lugar, bajo el polvo, la suciedad y la sangre vieja, algo ancestral comenzó a moverse.
y en aquel pueblo después susurrarían que el ahorcamiento falló porque un espíritu descendió del cañón para recuperar lo que pertenecía a la tierra. Lo contarían en voz baja, pero nadie jamás lo repetiría cerca de las rocas rojas de Fallon, porque incluso ellos comprendían que algunos nombres, una vez pronunciados, nunca pueden ser enterrados de nuevo. Coralie no había llorado desde que su madre falleció. No se permitió ni siquiera un instante de debilidad al temblar cuando la arrastraron fuera de los restos calcinados del establo de su familia, donde aún flotaba el olor a caballos quemados y pólvora medio fría en el viento. Luchó hasta que el último aliento casi se convirtió en ceniza, hasta que le ataron las muñecas y la derribaron con la planta de una bota, hasta que la ley, si es que se podía llamar así, la declaró demasiado salvaje para ser juzgada justamente. Antes creía que la justicia era algo que uno podía llevar consigo, como un cuchillo o una cruz colgada al cuello. Esa idea murió cuando el alguacil dobló el contrato de matrimonio y la entregó al hombre que ella había rechazado, el hijo de un ganadero con demasiadas influencias para cuestionarlo y demasiada arrogancia para aceptar un no. Su madre le advirtió que hasta el silencio puede transformarse en acusación, que una mujer que no consiente es, para ellos, culpable el doble, una vez por negar y otra por atreverse a hablar del asunto. El chico llamado Coulter Shaw la había acorralado en el cuarto de aperos, embriagado y lleno de un poder ilusorio que le creía tener. Ella le mordió la mejilla, sacó sangre y prendió fuego al heno seco para poder escapar. Las llamas se propagaron demasiado rápido. Gritó por las yeguas, por los sabuesos encerrados, por cualquier ser que aún respirara, pero nadie acudió. Cuando salió a la luz del día, con el rostro manchado de hollín y tambaleándose, no fueron brazos los que se extendieron hacia ella, sino cadenas. La marca fue rápida, simbólica, pero igualmente dolorosa. La llamaron mujer peligrosa, una presencia corruptora. Decían que era salvaje, sin Dios y mestiza. No importaba que su padre hubiera sido un soldado de caballería, ni que su madre enseñara a niños blancos a leer las escrituras en una Biblia de escuela. El incendio consumió su inocencia, pero también destapó lo que el pueblo siempre había pensado de ella. Cuando la llevaron marchando hasta el fuerte Fallon, su vestido estaba rígido por la sangre seca y el humo seguía adherido a su cabello. No le otorgaron un juicio justo, solo una audiencia. El sheriff narró los acontecimientos como si leyera un diario de mercader, carente de contexto o compasión. El juez, un hombre que olía a whisky y a tristezas antiguas, apenas levantó la mirada. Las únicas palabras que le dirigieron fueron estas: rechazaste el matrimonio, empuñaste armas, huiste, vas a ser colgada. Ella no habló en su defensa porque creía que su voz no llegaría más lejos que la tierra bajo sus pies. Tal vez ese silencio fue lo que más les irritó, no su culpa ni su arrogancia, sino su negativa a rendirse por conveniencia. Cuando la condujeron al cadalso para la última inspección, ella alzó la vista hacia el sol y pensó, como había hecho antes, que quizás era mejor morir joven y orgullosa que vivir vieja y traicionada. Pero entonces él se interpuso entre ella y la horca. El hombre, llamado León, se movía como una sombra, pero no de esas que desaparecen con la luz. Tenía cicatrices que parecían esculpidas con rencor, no por accidente. Su rostro mostraba la marca del fuego, y sus manos se desplazaban con una autoridad que nadie osaba cuestionar. Cuando ató el paño rojo alrededor de su muñeca, no lo hizo por cariño. Fue una afirmación, un lenguaje que hablaba de cosas más antiguas que la horca,
más profundas que la ley. Y en ese instante, todo el pueblo se estremeció. No porque entendieran el gesto, sino porque él sí lo hacía. Él no la miró cuando la reclamó, ni con hambre ni con piedad. Fue algo peor que ambos. La observaba como si fuera un espejo que no había visto en décadas, algo enterrado desde hace tiempo que lo aterraba. Ella no opuso resistencia, no por consentimiento, sino porque su instinto le decía que cualquier hombre que se atreviera a detener una ejecución con un gesto de amor o una ilusión de éste merecía al menos tiempo para explicarse. Si podía hacerlo. Salieron de la plaza en un silencio tan denso que parecía una nevada. El fuerte no hizo el más mínimo intento por detenerlos. El comandante firmó un documento que apenas disimulaba la humillación. Entregada al hombre león según las costumbres tribales, su condena queda en suspenso en espera de la reclamación conyugal. No fue liberada ni perdonada, simplemente transferida, como si fuera ganado o una deuda molesta que ya no querían cargar. Le devolvieron sus botas y una pequeña bolsa con sus pertenencias. Dentro contenía el rosario de su madre, un espejo agrietado y la hoja rota de un peine que conservaba desde niña. No le proporcionaron agua para el camino. León la guió sin decir palabra. Avanzaron por llanuras de sal y cañones de esquisto durante casi un día hasta que él aminoró la marcha, señalando una cresta donde un pequeño grupo de pinos retorcidos formaba un refugio. Ella lo siguió sin pronunciar palabra, más por agotamiento que por obediencia. Sus piernas ardían, sus labios estaban partidos. La tela que envolvía su muñeca se humedeció de sudor y le rozaba la piel haciéndola doler. Al llegar a la cresta, él le entregó una cantimplora sin mirarla. Bebió y se la devolvió. Luego, él bebió después. Al caer el atardecer, encendió un fuego con movimientos tan precisos que ella sospechó que había memorizado cada chispa de pedernal. Señaló su bolso y luego una manta. Ella se sentó, pero no se recostó. Estaba acostumbrada a la incomodidad, pero no a la incertidumbre. Y nada la desconcertaba más que este hombre que había arriesgado su vida, su posición y quizás su alma para evitar su muerte, y ahora no mostraba ni señal de pertenencia ni deseo alguno. Cuando finalmente habló, no fue en forma de reproche, sino de exigencia. ¿Por qué?, preguntó ella. ¿Por qué lo harías? Él no contestó. En lugar de eso, metió la mano en una bolsa en su cadera y sacó una pequeña pizarra. Estaba oscurecida por el hollín, pero lisa. Con una piedra hizo unos rastros y luego se la mostró a ella. No suplicarías. Odian eso. Ella parpadeó. Él limpió la pizarra y escribió de nuevo. Necesitan obediencia. Les diste vergüenza. Y otra vez. Les di algo peor. No era suficiente, pero era más que nada. Esa noche ella se acostó bajo el mismo cielo que había prometido ser el último, sin saber si había sido rescatada, entregada o simplemente atrapada por otro tipo de trampa. Él durmió cerca, con los ojos abiertos, fuego entre ellos. El ave, la misma que había aterrizado junto a ella durante la sentencia, se posó arriba, silenciosa como su dueño. Ella no pudo dormir. Ella esperó, porque algo se acercaba, y aún no sabía si él le había salvado la vida o se la había tomado para sí. La mañana llegó silenciosamente, como si el desierto mismo no supiera muy bien qué pensar del extraño cese de hostilidades pactado la noche anterior. El fuego se había consumido por completo hasta convertirse en ceniza,
y la única señal de vida más allá de la cresta eran las marcas del viento que surcaban la pizarra y el ocasional susurro de un ave de alas negras revoloteando en lo alto. Coralie abrió los ojos al sonido de pasos, suaves y medidos, del tipo que alguien da sin necesidad de ser escuchado para ser visto. Giró la cabeza y encontró a León agachado cerca de la fuente de agua, revisando la cantimplora como si aquello fuera un ritual y no una necesidad urgente. No había hablado en toda la noche. Ni siquiera hizo un gesto después de su intercambio junto al fuego, y aún así había algo inconfundible en su manera de moverse, una quietud que no era pasiva, sino elegida. Ella se sentó despacio, esperando en parte que él ordenara algo con firmeza o lanzara otro mensaje enigmático. Pero en cambio se levantó y le ofreció un pequeño paquete con carne seca y pan de mezquite. Luego giró y caminó hacia la línea de árboles sin esperar a ver si lo seguía. Lo hizo, aunque no por confianza, sino porque no le quedaba ninguna otra ruta sin olor a cuerdas y condena. Viajaron durante horas por un cañón quebrado, ese tipo de lugar donde las sombras caían como cuchillas y cada piedra parecía moldeada por antiguas violencias. Ella se dio cuenta de que él nunca caminaba ni justo delante ni detrás de ella. En cambio, llevaba el paso en un ángulo diagonal, siempre cerca pero sin imponer, como si intentara existir a su lado en lugar de liderarla. Eso la desconcertaba más que cualquier otra cosa. Los hombres que te reclaman, incluso por accidente, se aseguran de que lo recuerdes. Poseen tus pasos, tu silencio y tu aliento. Pero León caminaba como si ofreciera algo sin nombre y aguardara a ver si ella lo aceptaba. Eso la irritaba más de lo que le gustaba admitir. Estaba cansada de interpretar señales, cansada de buscar traiciones ocultas tras la ternura. Por eso, cuando se detuvieron por el calor del mediodía y él señaló una sombra junto a una pared de roca, ella se sentó frente a él y lo miró directamente a la cara. «No soy tuya», dijo con voz firme, sin hostilidad pero con certeza. Él no reaccionó, ni siquiera parpadeó. Ella esperó, pero él permaneció en silencio. «Me sacaste de una cuerda, ataste un trapo a mi muñeca, y ahora dicen que te pertenezco. Aún así, nada». Entonces se inclinó hacia adelante y esta vez su voz se volvió cortante. «Pues no es así. Nunca lo será. Puede que los hayas detenido, pero eso no me hace tuya». León alcanzó su bolsa con lentitud y sacó nuevamente la pizarra. Con una tiza sin punta, escribió algo de forma apresurada, giró el tablero y lo colocó con cuidado entre ellos. Decía: «No perteneces aquí, por eso vine». Ella fijó la mirada en las palabras, en sus formas, en la inclinación extraña de sus letras, y sintió un nudo en el pecho. No era comprensión, al menos no todavía. Más bien, era un reconocimiento del tono, como cuando escuchas una canción que no te gusta, pero no puedes sacar de tu memoria. Antes de que pudiera responder, el buitre pasó planeando bajo sobre sus cabezas, soltando un grito gutural, y luego se alejó hacia el este. León se puso de pie, recogió sus cosas y comenzó a caminar sin mirar atrás. Ella no quería seguirlo, pero sus piernas se movieron sin que lo intentara. Al caer la noche, el paisaje había cambiado por completo. Las rocas rojas dejaron paso a una extensión larga de tierra blanqueada, seca y agrietada, interrumpida únicamente por un molino de viento en ruinas y el esqueleto podrido de una antigua capilla con el techo a medio caer y la campana oxidada. León los guió hasta allí, no buscando refugio, sino algo distinto. Dentro,
El suelo estaba cubierto de polvo y marcas de garras, como si perros salvajes hubieran intentado abrirse paso a través del tiempo. Él se arrodilló junto a la pared trasera y apartó una tabla para mostrar un hueco poco profundo donde había 2 paquetes envueltos en piel de ciervo. Ella se quedó paralizada mientras él los desenvolvía. Eran huesos pequeños, delicados y completamente blanqueados. Un paquete era mucho más pequeño que el otro. No dijo nada, solo se sentó con la mano sobre el pequeño montón y la cabeza inclinada. Durante un largo momento, ninguno de los dos pronunció palabra. Coralie se movió despacio, con la mirada fija en la suya. Se arrodilló a su lado sin saber bien por qué y preguntó casi en un susurro, ¿quiénes eran? Leon no respondió con palabras. Su mano se apretó con suavidad. Luego sacó una cadena de su camisa. Era de hierro sencillo, con una moneda oxidada colgando. Se la entregó a ella. En el reverso de la moneda, grabados con un cuchillo, estaban 2 nombres, Sara y Numa. Ella no preguntó quién de ellos había sido el niño. No hacía falta. Algo en su manera de mantenerse erguido ya lo había dicho más fuerte que cualquier palabra. Le devolvió la cadena despacio, con los dedos rozando suavemente la palma de su mano. Aquella noche no durmieron junto al fuego. Permanecieron sentados junto a la fosa, con la espalda apoyada en la pared, mientras el viento aullaba a través del techo como un himno desgarrado de la garganta de los muertos. Ella no volvió a hacer más preguntas, pero cuando despertó horas después, notó que en algún momento su cabeza se había apoyado en su hombro y él no se había movido, no se había alejado, simplemente la dejó descansar, y sus dedos, marcados por cicatrices y en silencio, reposaban con delicadeza sobre los suyos. Al día siguiente, cruzaron hacia una llanura. Estaba seca, pero tenía vida de una manera propia. Ella comenzó a caminar delante de él sin pensarlo. Él no se quejó. A veces ella probaba. Caminaba más rápido, luego más despacio, y finalmente se detenía por completo. Cada vez él ajustaba su paso o esperaba. Nunca presionó. En el tercer día, ella se bañó en un arroyo. Él dio la espalda. Ella lo maldijo, medio burlándose. Lo llamó cobarde. Él no reaccionó. Esa noche, cuando no pudo dormir, lo encontró sentado solo mirando las estrellas con un hambre que recordaba haber visto en personas justo antes de rezar. Pero no había cruz ni rosario. Solo él y el silencio. Ese silencio empezó a deshacerla. No era vacío, estaba lleno, tan lleno que le oprimía las costillas. Él no la había tocado ni reclamado su cuerpo, y sin embargo, ella se sentía más vista que en años de ser tocada, comprada y descartada. Eso la enfurecía, porque no sabía cómo responder a esa clase de atención. No con suavidad. No con palabras. Por eso, una noche esperó a que él extendiera su manta y con intención se paró sobre él. Él levantó la mirada sin miedo. Ella dejó caer su cuchillo en el suelo junto a su mano. «Si me quieres», dijo, «tómame ahora, pero hazlo como un hombre y no como un sacerdote». Él miró el cuchillo, luego a ella. Lo levantó despacio, lo giró en la palma y luego tomó una pizarra. Escribió una palabra. La volteó. No. Ella lo miró sin poder creerlo. «¿Por qué?», preguntó con fuerza. Él no respondió con palabras. Esta vez le sostuvo la mirada y tocó su propio pecho una vez. Después el de ella, justo sobre sus costillas.
Luego se dio la vuelta y se marchó. Ella permaneció allí inmóvil durante mucho tiempo. Cuando por fin se acostó, colocó su mano justo en el lugar donde él había tocado. No derramó una lágrima. Sin embargo, a la mañana siguiente, mientras caminaban, decidió andar a su lado, y cuando sus dedos rozaron los de él al cruzar un sendero angosto de piedras rotas, no se apartó. La tormenta no empezó con truenos, comenzó con quietud, un silencio extraño que se pegaba a la piel como lana húmeda, lento y sofocante. El aire en el cañón cambió de manera tan sutil que Coralie no lo notó al principio. Solo vio que los caballos dejaron de pastar y que León detuvo el afilado de su cuchillo, con la cabeza inclinada no hacia un sonido, sino hacia el cielo. Para ese momento, ella ya había aprendido sus ritmos, cómo su cuerpo percibía cosas que los oídos no podían captar, cómo la calma en él a menudo era más ruidosa que las palabras de otros. Permaneció inmóvil, con la vista fija en un punto en el horizonte que ella no alcanzaba a ver. El ave, a la que se había extrañamente acostumbrado, dio 2 vueltas. Luego giró bruscamente hacia el este, con las alas tensas como velas enfrentando un viento que aún no había llegado. Miró a León esperando alguna señal, una palabra, algo, pero él no dijo nada. En lugar de eso, se acercó a la mula, aseguró el equipo con movimientos rápidos y precisos y le entregó un rollo de cuerda. Su boca estaba apretada, pero sus ojos brillaban no por miedo, sino por preparación. Ella entendió entonces que algo venía. No era una tormenta del clima, sino algo más pesado y antiguo. Habían instalado su campamento en una vaguada aquella jornada, protegidos por álamos y salientes rocosos, un lugar que parecía susurrar seguridad solo a quienes no tenían la experiencia suficiente para percibir cuando el silencio era demasiado profundo. La vaguada contaba con una única entrada estrecha, y León le indicó que recogiera todo en silencio, sin fuego, sin dejar rastro, simplemente marcharse. Pero antes de que pudieran moverse, se escuchó el primer ruido. No era un trueno, sino cascos, rápidos y extendidos, el tipo de sonido que indica una cacería para acorralar a la presa. Coralie cayó al suelo por instinto, pero León no mostró temor alguno. Sacó el fusil de la montura, no para empuñarlo, sino para apoyarlo sobre sus rodillas. Entonces esperó. Ella pudo notar en él esa extraña serenidad que no provenía de la ausencia de miedo, sino de la experiencia con la muerte. Él le señaló con la mano una palabra: escondernos. Subió entre las rocas que estaban por encima del sendero, la respiración agitada y el corazón golpeándole en los oídos. El polvo se levantaba mucho antes de que los jinetes aparecieran a la vista. 4 hombres con fusiles colgados a la espalda, todos con un pañuelo rojo que los identificaba como parte de los buscadores contratados por Colter Shaw. No eran cazadores de recompensas ni oficiales de la ley. Eran algo peor. Hombres que se ofendían personalmente cuando una mujer desobedecía órdenes. Uno de ellos desmontó cerca de León, escupió junto a sus pies y dijo: «Aquí no hay guerra, exploradora. ¿Qué haces cargando con la prometida arruinada de un hombre?» León no respondió. El sujeto señaló con gesto despectivo hacia la pared del cañón. «Ella está aquí, ¿verdad? Oímos que estaba contigo. ¿Sabes lo que Colter ofrece por su regreso? Podrías recuperar tu voz otra vez». León se levantó despacio, sin prisa. Levantó una mano con la palma abierta, como siempre hacía cuando las palabras no bastaban.
Luego señaló a la cresta que estaba arriba, directo hacia Coralie. Su corazón se desplomó. Retrocedió por instinto, y al pisar una rama seca se oyó el crujido. En ese mismo momento, uno de los jinetes levantó su rifle hacia el cielo, pero el sonido que llegó no fue un disparo, sino el cuerpo de León embistiendo al tirador con la fuerza brutal de un árbol cayendo. El polvo se levantó, el metal chocó, y entonces estalló el desorden. León no disparó porque no era necesario. Se movía como un guerrero entrenado, aunque forjado en el dolor, con cada movimiento implacable y efectivo. Un hombre cayó al suelo con la tráquea aplastada. Otro tropezó entre las rocas, sangrando por una fractura en el cráneo. El tercero intentó huir y Coralie, temblando todavía en la cima, levantó una piedra y la lanzó con toda la rabia que había contenido durante años. La piedra impactó en su sien. Él cayó. Cuando el polvo se calmó, 2 hombres estaban inconscientes. Uno no respiraba más, y el último se alejó cojeando y gimiendo, dejando un rastro de sangre entre la maleza. León no lo persiguió, simplemente giró, metió la mano en su abrigo y le entregó la cuerda. No como una orden, sino como un acto de confianza. Esa noche cabalgaron hacia el norte, en silencio, bajo un cielo que se había tornado de un gris amarillento por la lluvia próxima. El desierto respiraba inquieto a su alrededor, como si también supiera que algo se había roto. En el campamento, ella no habló ni preguntó por qué él la había señalado antes, ni por qué había arriesgado todo unos instantes después. En cambio, lo observó mientras afilaba la hoja otra vez. Sus manos temblaban apenas, como si solo después pesara la carga que llevaba. Ella se acercó despacio, se arrodilló a su lado y tomó la hoja de sus manos. Él no se lo impidió. Con cuidado, pasó un paño sobre el filo. No era un ritual, sino un gesto de cercanía. Entonces la miró y por primera vez su tono fue dulce. «Jamás ibas a permitir que me arrebatara nadie, ¿verdad?» Él sostuvo su mirada, negó con la cabeza una sola vez y puso la palma sobre la tierra. Sus ojos siguieron el movimiento. Allí, en la arena, junto a ellos, había dibujado un pequeño símbolo. 2 figuras lado a lado, ninguna adelante ni detrás, iguales. Ella lo contempló largo rato, luego extendió la mano y por primera vez dejó sus dedos sobre los suyos. No volvió a decir nada aquella noche. No hacía falta, porque por primera vez desde que estuvo bajo la soga, sintió que el viento cambiaba a su favor. Y el aire no olía a soga, cenizas ni sangre, sino a lluvia. Cuando llegaron a la cuenca en Kestrel Hollow, la lluvia ya había cesado, aunque el barro persistía pegándose a todo, a las botas, a los cascos y hasta al aliento. El silencio entre ellos se había vuelto más profundo, pero no tenía un tono hostil. Era un silencio cargado de decisiones no expresadas, de gestos aún pendientes pero que ya no se negaban. León había empezado a mostrarse más vigilante, no contra ella, sino con lo que lo rodeaba. Cada sombra en las colinas hacía que sus hombros se tensaran, y, en más de una ocasión, ella lo vio detenerse en las crestas, apoyando sus dedos en la tierra como si ésta pudiera indicarle de dónde llegaría el próximo peligro. El ataque había removido algo en él, no miedo exactamente, sino una disposición a aceptar lo inevitable. Coralie lo observaba con una mirada que ya no cuestionaba sus actos, sino que los estudiaba, los catalogaba como si fueran lecciones en un idioma que recién empezaba a comprender. Él la estaba enseñando sin querer,
a detectar la amenaza antes de que se convirtiera en violencia, a escuchar la intención en el silencio, a permanecer firme ante la incertidumbre sin quebrarse. Pero ella no se dio cuenta de cuánto había llegado a depender de él hasta que el mundo volvió a buscarla. Encontraron refugio en una cabaña abandonada escondida en un cañón roto cerca del borde de tierra de nadie. El lugar estaba medio devorado por las enredaderas y el paso de los años. El techo cediendo pero aún en pie, las paredes grabadas con nombres que la lluvia no había logrado borrar. Leon limpió rápido con su rifle y luego se apartó, dejando que ella entrara primero, un gesto tan sutil que podría haber pasado desapercibido si no fuera por el significado que tenía. Ella no le agradeció, no porque no lo sintiera, sino porque la gratitud era una moneda que nunca intercambiaban entre ellos. Ahora se entendían a través de movimientos, miradas y pequeños gestos. Encontró romero seco en el alféizar, lo aplastó entre sus palmas y lo lanzó al fuego. El aroma llenó la cabaña, tenue y penetrante, y le hizo pensar en su madre por un instante, antes de que el mundo la arrancara de todo cuanto una vez llamó hogar. Esa noche permanecieron en silencio, pero cuando ella tendió su manta junto al hogar, no lo hizo sola. Más tarde, él se unió a ella después de revisar el perímetro 2 veces y grabar una muesca poco profunda en el dintel. No se acostó a su lado como un hombre que reclama su territorio, sino como alguien que finalmente se siente seguro descansando junto a algo que nadie puede arrebatarle. No hubo contacto físico, ni con manos ni con labios, pero ella percibió su presencia en la oscuridad, su respiración pausada y constante, y eso calmó una parte de ella que creía perdida en el temblor. Los problemas llegaron en la 4ª mañana. Comenzó con un pájaro, muerto, clavado en la puerta de la cabaña, con las alas extendidas y el cuello roto de manera limpia. No era su pájaro. Otro. Un mensaje. Leon lo observó largamente. Luego levantó la mano y lo desclavó, sosteniéndolo como si evaluara la intención que lo había enviado. Coralie estaba detrás de él, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. «Es Coulter», dijo con voz firme. «Sabe que estamos vivos». Leon no asintió. No hacía falta. La tensión en su espalda lo decía todo. Salieron en menos de 1 hora, dejando atrás la cabaña con su olor a fantasmas y romero quemado. Leon no explicó a dónde iban, solo señaló hacia la entrada del cañón y tocó su pecho 2 veces. Ella comprendió. No era seguro, no todavía, quizás nunca. Esa noche acamparon cerca del lecho de un arroyo, debajo de árboles retorcidos como preguntas sin respuestas claras. Coralie se sentó de espaldas al fuego, mirando la luna que parecía una acusación. No vio acercarse a las figuras hasta que fue demasiado tarde. 3 hombres, todos montados, todos armados, y en medio, atada, amarrada, ensangrentada, estaba una mujer que ella no había visto en años. Marta, la vieja amiga de su madre, aquella que solía traer noticias del pueblo y frijoles secos en la primavera. Ahora era mayor, más delgada, pero sus ojos seguían siendo ágiles, aunque suplicaban en silencio. El hombre que sostenía sus riendas habló con esa crueldad lenta que ella recordaba de su juicio. Dijo con tono arrastrado que pensaban que necesitaba un poco de motivación para dejar de huir. Añadió que esa mujer decía conocer a su madre y a ella, y que no era como la habían descrito. Se rió y explicó que ellos no estaban de acuerdo. Leon dio un paso adelante, sin armas y con las manos visibles.
El hombre sonrió con desprecio y le dijo que no se molestara, que lo conocían bien. Mencionó que tenían 6 hombres a media milla y un fuego de señal listo si no regresaban. Señaló que podían matarlos, pero que ella moriría antes de que terminaran. Señaló a Marta, cuya boca estaba partida y la muñeca torcida. Expuso que la única opción era entregarle a la chica para asegurar la vida de Marta, sin violencia ni ruido, solo un intercambio. Entonces Coralie intervino, sin esperar la respuesta de Leon. Dijo con voz baja y firme que ellos creían ofrecer un trato, pero que en realidad solo les daban una prueba. El hombre inclinó la cabeza y preguntó a qué se refería con prueba. Ella miró a Marta y luego a él, y afirmó que la prueba era que ellos tenían miedo de una mujer que no se sometía. Él se rió, pero su risa fue demasiado fuerte y forzada, diciendo que dominaban ese cañón. Coralie se acercó más y preguntó por qué habían traído una rehén en lugar de dispararles mientras dormían. Su voz no subió, pero sus ojos ardían con intensidad, explicando que sabían que no abandonarían ese cañón si no cumplían con su amenaza. Leon se movió sin hacer el menor ruido. Con un gesto fluido, golpeó al caballo más cercano, que se encabritó de inmediato. La distracción duró un instante, justo el tiempo necesario. Coralie tomó la espada del cinturón de León, la lanzó con fuerza y se clavó en el muslo del líder. Marta gritó. Los caballos salieron despavoridos. León reaccionó rápido, tomó las riendas del segundo jinete y lo derribó con fuerza. El hombre cayó de espaldas y no volvió a levantarse. El líder tambaleó, con la pierna empapada en sangre, buscando su rifle. Coralie llegó primero. No vaciló. Un golpe en la mandíbula y otro en la herida. Él gritó. Ella agarró su cuello y susurró. ¿Crees que soy lo que él creó? Señaló las montañas. Soy lo que hizo el fuego. Lo dejaron vivo, apenas, atado y aullando. Marta sollozó cuando León la liberó, con manos suaves, casi reverentes. Coralie observaba con el pecho apretado. Cuando Marta le miró y murmuró, «Él es más de lo que cuentan, ¿verdad?» Coralie solo asintió una vez. Él es todo aquello que temen. La huida fue dura, rápida y brutal. Quemaron el camino detrás de ellos, prendiendo fuego a la salvia y a los arbustos, creando cortinas de humo y senderos falsos. León se movía como un hombre que ya había vivido un asedio. Coralie no flaqueó. Igualó su paso, cicatriz tras cicatriz. Cuando Marta no pudo avanzar más, la dejaron en una hondonada con comida y una brújula, con el rostro apoyado en el pecho de Coralie, mientras susurraba, «Perdóname por no haber hablado antes». Coralie le besó el cabello y respondió, «Ahora estás hablando». Al llegar al crepúsculo a una meseta, un filo de acantilado desde donde el valle se extendía abajo como una advertencia, finalmente detuvieron su marcha. León cayó junto a una roca, respirando con dificultad. Su brazo sangraba libremente por una herida oculta. Coralie rompió un trozo de tela, lo presionó con fuerza. Sus manos temblaron solo una vez. Ella dijo, «Deberías haberlos matado, deberías haberlos quemado hasta los huesos». Él la miró y, lentamente, levantó una mano y trazó una línea sobre su corazón. Luego otra, como una cruz. Después una tercera entre ellos. Ella comprendió. «¿Quieres decir, porque yo todavía tengo el mío?» Asintió.
Ella dejó caer la tela, levantó la mano y tocó su garganta. Y por primera vez él habló no con voz, sino con los labios. Sin sonido, solo una forma: mío. Ella no respondió con palabras, respondió con su boca, y el sabor de la sangre entre ellos, y la negativa a ser vencidos. Las llamas surgieron mucho antes de que pudieran verlas. No eran del color naranja o rojo de una chimenea o un accidente, sino azules y altas, frías en los bordes, furiosas en el centro. El humo se elevaba hacia el cielo en una columna gruesa y vertical, demasiado perfecta y deliberada. Era una señal, un mensaje claro. Fort Fallon estaba ardiendo. Coralie lo vio desde la cresta al llegar a la última subida. Su aliento se detuvo no por miedo sino por reconocimiento. Esto no era justicia. Era borrado. Era alguien con suficiente riqueza, rabia y miedo para eliminar su memoria del territorio como si fuera tiza sobre piedra. Leon no habló ni hizo gesto alguno. Solo permaneció a su lado, inmóvil como las rocas, observando la columna negra girar contra el viento. Luego, sin decir palabra, se movió rápido y seguro, como un hombre que camina hacia algo que ya ha visto en sueños. Ella lo siguió. Siempre lo haría, a partir de ahora. El descenso hacia el valle fue brutal con rocas afiladas, terreno traicionero y el peso denso del humo que impedía claridad. El olor llegó primero: madera quemada, aceite quemado y algo más debajo, algo humano. Los gritos viajaban con el viento, débiles pero presentes. Niños, soldados, animales. Fort Fallon no estaba vacío. No esperaron a que todo se despejara. Vinieron a dar un ejemplo. Llegaron antes de tiempo. Los puños de Coralie apretaron las riendas con fuerza. Eso no eran estrategias de guerra. Eran rabietas de hombres a quienes se les negó la obediencia. Cabalgaban con fuerza por la entrada inferior, rodeando la cresta junto al establo. El incendio tan cerca que ella podía percibirlo a través de sus botas. El primer cuerpo que encontraron fue el de un niño, tal vez de 12 o 13 años, con las manos ennegrecidas apretadas contra su pecho como intentando alejar las llamas. Coralie no lloró. No lo hacía desde que tenía 16 años, pero algo en su pecho se desgarró de una forma intensa. Leon se detuvo, se arrodilló, cerró los ojos del niño y luego dirigió la mirada hacia el patio principal. No mostró duda alguna. Ya estaba en movimiento, y ella, imitando su acción, sacó el cuchillo que él le había tallado con asta de ciervo y acero. Los hombres seguían dentro, incendiando la capilla, arrastrando cajas del arsenal, gritando órdenes con la confianza despreocupada de quienes se creen invencibles. El comandante, el hermano de Shaw, un hombre con demasiadas medallas pero pocas cicatrices, permanecía en el centro como una estatua esperando reconocimiento. Sostenía un látigo en una mano y llevaba una pistola en cada cadera. Coralie reconoció la expresión en su rostro. Ya se imaginaba a sí mismo como un héroe en la historia que pronto se contaría. Leon no esperó a que se presentara una oportunidad. Avanzó directo al patio con el rifle en alto, sin disparar todavía. La valentía absoluta de su acción rompió la tensión como si fuera cristal bajo una bota. Los hombres se giraron desconcertados, esperando resistencia desde adentro, no desde afuera. Disparó una vez. Un solo tiro preciso que arrancó el látigo del hermano de Shaw en la muñeca. El hombre gritó, tropezó y con la otra mano sacó su pistola, pero antes de que pudiera apuntar, Coralie estaba sobre él.
Sin dudar, clavó la cuchilla en su muslo, la sacó y volvió a apuñalar más arriba. El hombre cayó aullando. Después se agachó, agazapada, encontró a otro que subía detrás de Leon y lanzó una piedra con fuerza y velocidad, golpeándolo en la sien. Leon giró y lo remató con la culata del rifle. Entonces comenzó el caos. Los disparos atravesaron el aire, los caballos relincharon con miedo. Uno de los almacenes explotó, esparciendo metal y madera por todas partes. Leon la agarró y la empujó hacia el refugio de un muro roto. Dio señales rápidas: niños, cocina, ir. Ella no discutió. Salió corriendo entre el humo, pasando entre cenizas y bajo vigas que crujían como animales moribundos. Encontró a los niños acurrucados cerca del hogar, el aprendiz de cocina, 2 niñas que ayudaban en el lavado y un bebé de soldado dejado en una cesta. Los guió con palabras que no podía garantizar. «Sigan las piedras», susurró, «hasta la cresta. No paren». No preguntaron quién era, simplemente corrieron. De regreso al exterior, Leon se movía como un espectro nacido del fuego, no salvaje, sino concentrado, acabando con los hombres con la precisión de alguien que no buscaba ganar, sino asegurarse de que nadie más lo hiciera tampoco. Ella se unió a él nuevamente junto al pozo, su espada manchada de sangre, su cabello chamuscado. Él tocó su brazo una única vez y ella asintió. Lo demás fue un torbellino de llamas, balas, gritos y un mundo que se desmoronaba de lado. En un momento vio a Marta, armada con una pala, arrastrando a un soldado herido fuera de los barracones en llamas. En otro instante, se encontró sosteniendo a un niño con tal fuerza que sus propias manos sangraban por las astillas. Entonces el fuego cambió de rumbo. El viento giró, la capilla se desplomó, y bajo sus escombros, Leon. Ella gritó su nombre, aunque nunca antes lo había pronunciado en voz alta. Gritó tan fuerte que los pájaros huyeron de los árboles. El humo se abrió lo suficiente para que ella viera su mano extendida, atrapada bajo la viga. Corrió hacia él, su cuerpo chocando con el calor, la piel quemándose y ampollándose. Él la miró con la misma serenidad de siempre. No había miedo ni dolor, solo una aceptación silenciosa. «No», dijo ella, «no esto, no ahora». Tiró con todas sus fuerzas, sangró, gritó hasta que su garganta se quebró. Y cuando la viga se movió apenas, él se deslizó libre, tosiendo sangre, formando su nombre con la boca. No hubo sonido, solo respiración. Pero ella la escuchó porque, para entonces, conocía la forma de su silencio mejor de lo que la mayoría conoce las palabras. Ellos salieron juntos de los escombros, con el humo persiguiéndolos. Detrás de ellos, el fuerte emitió un crujido y se vino abajo. Ella no se volvió, solo lo sostuvo, y susurró: «No soy tu esposa por costumbre, no soy tu deuda, no soy tu obligación». Luego, con voz más suave y quebrada, dijo: «Soy tuya porque me quedé». Él no respondió con palabras, respondió con su aliento. Y con la última fuerza que le quedaba en las manos, tomó la tela roja de su cinturón, rasgada y ennegrecida, y se la ató de nuevo en la muñeca. Esta vez no como protección, esta vez como un juramento. El valle no olvidó, pero se silenció. Semanas después del incendio, tras enterrar los cuerpos y mientras el viento y el tiempo se llevaban las cenizas, la tierra quedó en un silencio profundo, como un viejo golpe que no termina de sanar.
Nada crecía cerca de donde alguna vez estuvo el fuerte Fallon. La tierra quedó quemada y los árboles en su límite se inclinaban hacia afuera, como si ellos mismos comprendieran lo que se había perdido y lo que se había negado a rendirse. Quienes buscaron sobrevivientes a menudo no encontraban nada, solo restos, piedras ennegrecidas, una viga torcida en forma de brazo roto. Pero a veces, justo antes del anochecer, se podía ver una figura en la cresta, observando, no escondiéndose, no cazando, solo presente, como cuidando una tumba demasiado grande para un hombre. León sanaba despacio, desde lo profundo de los huesos. Sus costillas fueron las que más tiempo requirieron, y las quemaduras a lo largo de su costado dibujaban un diseño parecido a plumas esparcidas en ceniza. Coralie lo cuidaba sin formalidades. Hervía raíces, limpiaba las heridas, cocía la carne cuando se abría, y nunca le preguntó qué había pasado bajo el rayo de luz, ni qué había visto en esos segundos entre el aliento y el silencio. Cuando por fin pudo caminar nuevamente, dejaron el valle. No se alejaron mucho, solo subieron alto. Más allá de la meseta donde el buitre había sobrevolado, encontraron un lugar entre dos riscos donde el viento soplaba constante y la tierra era firme. Allí no construyeron una casa, sino un refugio. Primero con piedra y lona, luego con madera y paciencia. No era grande, pero les pertenecía. Ella hizo una marca en el marco de la puerta el día que terminó el techo, 2 líneas paralelas que se cruzaban una vez. Ella lo llamó elección. Él, atadura. No se casaron. No quedaban sacerdotes, y ninguno de los dos confiaba en documentos ni en dioses que observaban sin intervenir. En su lugar, ella le entregó su cuchillo, aquel que él había tallado, con la hoja ya desgastada en el filo. Él se lo sujetó al cinturón. A cambio, le dio una sola bala envuelta en tela. No estaba cargada. Tenía un carácter ceremonial. Él grabó una palabra en la vaina con una aguja. Ella no preguntó qué decía. Simplemente la llevaba colgada del cuello. Pasaron días sin reloj. Comían lo que la tierra les ofrecía sin tomar más. Por las noches se acostaban juntos sin hablar siempre. Pero, en esos silencios prolongados, ella le contó todo sobre el incendio que provocó, sobre el miedo que había tragado y las voces que aún arañaban el interior de su cabeza. Él nunca la juzgó, solo escuchaba, y cuando él finalmente le habló de Sara y Numa, no usó señas. Escribió sus nombres en la tierra con una rama y luego los dispersó con un solo soplo. Ella lloró por ellos, no porque los conociera, sino porque él los recordaba. Una mañana, meses más tarde, después de que la primera nevada había caído, derretido y vuelto a caer, ella despertó y no lo encontró. No estaba lejos, solo justo afuera, de pie, descalzo sobre la escarcha, mirando el sol que se deslizaba por el borde del cañón. Ella lo observó desde el umbral, con los brazos cruzados para protegerse del frío. Él no se giró, pero levantó una mano lentamente y se tocó la garganta una vez. Luego habló. El sonido era rasposo, desgarrado en los bordes, más aire que voz, pero fue una palabra. Coralie. Caminó sobre la escarcha en silencio, descalza como él, y tomó su mano. Él lo repitió de nuevo, en un tono más bajo. Ella no respondió porque no era necesario. En esa sola palabra, pronunciada con una garganta medio dañada y una voluntad completamente fortalecida, estaba todo el juramento que ella siempre había anhelado. Y en ese amanecer frío, permanecieron como 2 supervivientes de un mundo que ya no los perseguía. No estaban casados,
no eran propiedad de nadie. Elegidos,